Hola, hola. Hola, hola, chicos. Hola, hola. Buen día, Alejandro. ¿Cómo me escuchas? Buen día, doctor. ¿Se le escucha bien? Perfecto, buen día. Les daremos un par de segundos a las compañeras para que puedan conectarse. El día de hoy nos vamos a dedicar a la clase de retroalimentación. eh, Determinando cuáles son los temas que van a ingresar al examen del primer parcial. Todo el material, buen día, Denia, todo el material lo tienen en plataforma. Voy a verificar y visualizar ya el trabajo. El día lunes en el horario de clases, como bien saben ustedes, es el examen. Y pues el día de hoy vamos a proceder con la retroalimentación de los temas que van a ingresar al examen, que desde ya les digo es hasta el tema de la interpretación de los contratos. Es importante establecer que independientemente de lo que el apoyo teórico doctrinal nos pueda dar, ¿no? Que es simplemente teoría, los primeros acercamientos que tuvimos, para poder aterrizar en definir qué es un contrato, ¿cierto? ¿Qué es un contrato? Me interesa mucho establecer una clara diferenciación de lo que empezamos a ver y determinar si las obligaciones son fuente de los contratos o los contratos son fuente de las obligaciones. Y es algo que debe quedar perfectamente claro, sin lugar a dudas, porque a raíz de aquello es que vamos a ir generando, como lo hemos hecho clase tras clase, cuáles son las características, los requisitos, la definición, la clasificación de los contratos, para que habiendo analizado uno por uno los requisitos, hayamos empezado a ver el tema de la interpretación de los contratos. ¿Ya? Si se acuerdan ustedes, en el apoyo doctrinal, en el apoyo teórico, establecimos de forma clara, y les recomiendo tener muy en cuenta esto, establecimos de forma clara que las obligaciones son fuente de los contratos y de ninguna manera los contratos fuente de las obligaciones, porque para celebrar un contrato, previamente he tenido que lograr el acuerdo con la otra parte, ¿cierto? He logrado consensuar aquella propuesta, contrapropuesta y aceptación de las condiciones del acuerdo al que he llegado para elaborar el respectivo contrato. En esos acuerdos, dijimos, lógicamente, se están estableciendo las condiciones, las estipulaciones de lo que va a significar elaborar el contrato. Y en ese apoyo doctrinal nace la cuestionante de poder entender y definir de manera precisa qué es el deber jurídico, qué es la obligación, qué es el hecho jurídico, qué es el acto jurídico, qué es un negocio jurídico
Y finalmente ver qué es un convenio y qué es un contrato. Y de ahí que empezamos a recordar qué era un deber jurídico, si se acuerdan ustedes. Y establecimos que el deber jurídico consistía en la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho. Deber, respeto a la vida, respeto a la propiedad privada, respeto a la propiedad pública, es decir, debes respetar la vida, debes respetar la propiedad privada, debes respetar la propiedad pública, etcétera, etcétera. Debes. ¿Por qué debes? Porque la ley lo establece así, porque está prescrito en la norma. Es un deber jurídico. No es opcional, ¿cierto? La norma dice deber, debes. No dice podrá, no dice algún otro término que contenga alguna flexibilidad, ¿cierto? Deber jurídico. ¿Qué es una obligación? Es un vínculo, es un nexo jurídico o de derecho entre personas en virtud del cual un acreedor tiene el derecho a exigir y a percibir la prestación valorable en dinero o en cualquier otro bien por parte del deudor. Pues el deudor tiene el deber de cumplir con una obligación. Y esto se encuentra plenamente respaldado por el artículo 291 del Código Civil. Si se acuerdan, el anterior semestre lo vimos. Pero al ser la obligación un vínculo o un nexo jurídico, lógicamente que convierte a esa relación entre deudor y acreedor, ¿sí?, en un efecto obligatorio. El deudor tiene el deber de cumplir, la obligación de satisfacer la obligación. Y el acreedor tiene el derecho de exigir que esa obligación sea satisfecha, sea cumplida. ¿Cierto? Hecho jurídico. Fenómenos y acontecimientos de la naturaleza. Hecho jurídico. Fenómenos y acontecimientos de la naturaleza y del ser humano que pueden generar efectos jurídicos. Se diferencia, dijimos, del acto jurídico porque el acto jurídico va a consistir en los hechos voluntarios. Aquí ya no hay de la naturaleza. Los actos jurídicos van a ser hechos voluntarios del ser humano que definitivamente generan efectos jurídicos. Definitivamente. ¿Ya? El negocio jurídico, que viene de la versión alemana, tiene que ver con lo mismo que significa para nosotros un acto jurídico. Hechos voluntarios realizados por el ser humano que van a generar ineludiblemente un efecto jurídico. De ahí que cuando, por ejemplo, dijimos en obligaciones, un deudor no cumple con una obligación, le nace al acreedor el derecho de ejecución y persecución de sus bienes, de su patrimonio. ¿Cierto? Entonces, esa obligación que se constituyó ha sido un hecho voluntario, un acto voluntario que las partes han consensuado, han acordado, y que si son incumplidas, lógicamente van a generar un efecto jurídico, y ese efecto jurídico no va a ser otro que la ejecución y persecución del patrimonio del deudor por parte del acreedor para satisfacer esa obligación. Entonces, los términos negocios jurídicos son lo mismo que lo que entendemos por acto jurídico, simplemente que el tema del negocio jurídico es una versión alemana. Convenio es el género de lo que vamos a entender como contrato.
La diferencia con el contrato va a radicar en que no solamente va a generar efectos jurídicos macros, generales, sino que el contrato va a ser un acuerdo específico de partes, de voluntades, que van a crear, modificar o extinguir una relación jurídica. ¿Cierto? Entonces se dice que el convenio es el género y el contrato es la especie. Así es como se maneja. Pues bien, ese fue el preámbulo de lo que vimos en el primer tema, ¿cierto? La diferenciación de los términos correctamente identificados. Y ahí establecimos que el contrato va a ser un acuerdo de partes, un acuerdo voluntario de partes que tienen por finalidad o van a tener por finalidad crear, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Respetando ese orden, chicos, ¿sí? Crear, modificar o extinguir. ¿Por qué respetando ese orden? Porque no se puede modificar algo que no has creado todavía. O no se puede extinguir algo que no ha nacido todavía, ¿cierto? Primero tiene que crearse o nacer, se puede modificar y finalmente se puede extinguir. Esa es la lógica de las cosas, ¿ya? El segundo tema, estamos en clase de retroalimentación, el segundo tema tiene que ver con los contratos, ¿sí? Con los contratos, ahí está. Perfecto. ¿Pueden visualizar la presentación, no, chicos? Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver. Tengo acá. Dejar de compartir. Ahí estamos. Bien. Y en el segundo tema ingresamos a ver el fondo de la materia. ¿Sí? El fondo de la materia. Y establecimos la definición de lo que se entiende como contrato. ¿No? De lo que se entiende como contrato. Para Messineo, al que lo vamos a ver mucho en estos primeros temas, al que lo hemos visto mucho en estos primeros temas, el contrato es un acuerdo privado, ¿sí? Es un acuerdo privado que puede ser oral o escrito, a los que las partes se obligan sobre alguna materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento de ese acuerdo se pueden exigir. Ahí es donde Messineo establece una síntesis y dice: el contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Así lo resume. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. ¿Cierto? Esto de manera doctrinal, lógicamente, desde el punto de vista teórico. ¿Cuál es el común denominador que hemos encontrado en estas definiciones que propone la doctrina mediante Messineo? Que es un acuerdo voluntario. Es un acuerdo voluntario al que las partes llegan. Bien. ¿Qué nos dice? Y es lo que vamos a manejar, hemos manejado, ¿qué nos dice el artículo 450 de nuestro Código Civil? Pues nos dice que hay contrato cuando dos o más personas, y nosotros le hemos puesto en vez de personas la palabra partes, ¿cierto? Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica.
Volvemos al denominador común, que es un acuerdo voluntario, porque el Código Civil nos dice que va a haber contrato cuando dos o más partes se pongan de acuerdo para crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre sí. Constituir o crear viene a ser lo mismo. Entonces, cuando estas partes se pongan de acuerdo para crear, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, vamos a entender que hay contratos. Y esta es la parte fuerte para conocer lo que son los contratos. Dicho sea de paso, chicos, este material está en plataforma, completito, por temas. ¿Ya? Desde la reciprocidad de las obligaciones que compete a las partes, los contratos se pueden clasificar en contratos unilaterales, en contratos bilaterales y en contratos multilaterales. Cuando hablemos de un contrato unilateral, necesariamente vamos a hablar de que en esta relación, en este acuerdo de dos partes, solo una de ellas tiene la obligación de realizar una prestación, no la otra. Por eso se llama contrato unilateral. Ejemplo, dijimos, un contrato de donación por excelencia. El contrato de donación es aquel en el que una persona llamada donador entrega a otra llamada donatario un determinado bien o derecho sobre algún bien o bienes. ¿Cierto? Ahora, la pregunta es, si este donador le entrega un bien a este donatario, al que va a recibir, ¿el donatario entrega algo en contrapartida o en contraprestación o simplemente recibe? Simplemente recibe, doctor. Simplemente recibe. Este donador se ha obligado a entregarle, a donarle un bien. Este recibe. Entonces, es un contrato que por las prestaciones, por las obligaciones que tienen, es unilateral porque solamente uno cumple con cierta obligación. El donador al entregarle el bien, la cosa o algún derecho. ¿Cierto? En cambio, los contratos bilaterales dijimos que son aquellos en los que existe una prestación, pero también existe una contraprestación, es decir, que ambas partes tienen obligaciones que cumplir. ¿Cuál sería un ejemplo de contrato bilateral? Un contrato de compra y venta puede ser, doctor. Excelente. Claro que sí. ¿Cuáles serían los sujetos en un contrato de compra-venta? ¿A qué sujetos podríamos identificar? Al comprador y vendedor, doctor. Muy bien, al comprador y vendedor. ¿Cuál sería la obligación del vendedor? De dar. De dar, de entregar el bien que se está vendiendo. ¿Y cuál sería la obligación del comprador? Si el También de vendedor, dar el si el efectivo. vendedor le está entregando el bien, ¿no? Le está vendiendo, le está entregando, ¿qué obligación le nace al comprador? ¿O no hace nada el comprador? Tiene la Entregar el obligación de dinero. dar Tiene que ¿De darle pagar. qué? el dinero. Perdón. El dinero. El dinero, de pagar. Entonces la obligación nace para ambos sujetos. El vendedor entrega el bien y el comprador paga por ese bien. A eso se conoce como un contrato de carácter bilateral. No solamente debemos entender, dijimos, que el contrato bilateral se entienda así porque existen dos partes. No. Un contrato es unilateral cuando una sola de las partes cumple con una obligación, con una prestación. Es bilateral cuando ambas partes tienen prestación y contraprestación para prestar. Y va a ser multilateral cuando las obligaciones sean múltiples, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que entender
a los contratos unilaterales y a los contratos bilaterales, además de los multilaterales. Contratos onerosos y gratuitos. Tomando el mismo ejemplo, el contrato de donación, que además es unilateral, ¿es un contrato oneroso o es un contrato gratuito? Un contrato gratuito, doctor, porque no hay fines de lucro, como tampoco hay dinero. Exactamente. El donatario no paga nada, es donación, es un obsequio. ¿Y el contrato de compra-venta será un contrato oneroso o un contrato gratuito? Oneroso, Oneroso. ¿Y por qué es oneroso? porque Existe tenemos un dinero, se va a cancelar. Porque de por medio mm, hay un monto de dinero, ¿no ve? Hay un costo. No es gratis, no es regalo. Entonces, bajo esas categorías, los contratos se van a clasificar también en contratos onerosos y contratos gratuitos. Conmutativo y aleatorio. Desde el punto de vista de la certidumbre de la prestación que se debe dar, ya, los contratos conmutativos, dijimos, son prestaciones, son aquellos que tienen prestaciones ciertas desde el momento en que se celebra el contrato. Ejemplo, el contrato de compra-venta o el contrato de donación. ¿Hay certeza de que el donador entrega el bien al donatario? Sí, claro. Se está consumando el contrato de donación. ¿Hay certeza de que el vendedor le debe entregar el bien al comprador porque está pagando? Pero claro, lo contrario sería una estafa, ¿cierto? Entonces, es un contrato conmutativo porque hay equilibrio de las prestaciones entre las partes. Hay certeza sobre todo, ¿cierto? Te estoy vendiendo el bien, te lo estoy entregando. Me estás pagando. ¿Sí? Es aleatorio. ¿Por qué? Un contrato va a ser aleatorio cuando dependa de un acontecimiento futuro e incierto, diferente a lo conmutativo donde sí existe la certeza de lo que se está contratando. Ejemplo, un contrato de transferencia de vehículo a favor de mi hija con la condición de que ese contrato va a ser eficaz, con la condición de que me entregue a fin de año su título en provisión nacional. Y solo así ese contrato de transferencia va a cobrar eficacia, es decir, se va a materializar la transferencia del bien. Pero si no se cumple con la condición, porque el hecho de que me entregue su título es un hecho futuro e incierto, porque no sé si me va a entregar o no me va a entregar. A esos contratos se los denomina contratos aleatorios. ¿Cierto? Doctor, entonces, una de las características que podemos diferenciar del comunitativo y aleatorio sería que uno tiene una certeza definida y el otro es incierto. Incierto. Si quieren llamarlo, el conmutativo es cierto y el aleatorio es incierto. ¿Por qué es incierto el aleatorio? Porque está sujeto a una condición, ¿cierto? Con la condición de que a fin de año me entregue su título. ¿Para fin de año falta tiempo o no falta? Sí, doctor, 3 meses. Exactamente, falta un tiempo. ¿Es seguro que me entregue su título o es Mm, incierto? Es incierta. Es incierto. Entonces, el contrato conmutativo es cierto y se realiza en el momento. El contrato aleatorio es a futuro y además es sujeto a una condición, por tanto es incierto. ¿Ok? El billete de Sí, doctor, lotería, por ejemplo, chicos, el boleto de lotería, el billete de lotería, ¿es cierto o incierto? incierto, doctor. Incierto, porque hoy me compran y me dicen el sorteo se va a llevar a cabo el 30 de septiembre. Perfecto, a futuro. Y tengo la certeza, estoy seguro de que voy a ganar.
o está sujeto a la condición de que salga mi número? Está sujeto a la condición ¿Es un contrato conmutativo o es un contrato aleatorio? aleatoria, doctor. Muy bien, ¿ya? Desde ese punto de vista, distínganlo, por favor. Contratos principales y contratos accesorios, según la importancia o relevancia jurídica. Se dice que un contrato es principal cuando por sí solo existe. Pero claro, y se dice que un contrato es accesorio cuando depende su existencia de otro contrato. Generalmente dicen son los de garantía. Ejemplo, un contrato de préstamo de dinero, capital $20,000, ¿cierto? Firman el contrato, ponen el interés, pero después se acuerdan y dicen, pero ¿y con qué estamos garantizando esta obligación, este préstamo? Y le dicen al deudor, tenemos que garantizar, ¿con qué me garantizas? Bueno, una prenda te dejo o te dejo, con mi inmueble podemos garantizar. Entonces hagamos, como se nos ha ido, hagamos un contratito de garantía, de hipoteca, de prenda. ¿Esa hipoteca por sí sola funciona o está sujeto al contrato de préstamo? ¿Qué creen? Mm, Por sí doctor solo dijo que la hipoteca está sujeto al contrato de préstamo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque está garantizando la obligación que en ese contrato de préstamo sea celebrado. ¿Cierto? Entonces, Ya. a esos, ahora aparece una nueva noción. El otro día estaba leyendo las novedades en el tema de contratos. Ahora aparece un contrato unificado, así le llaman, unificado. Y dada la realidad es verdad. ¿Por qué? Porque ahora en los contratos de préstamo ya insertamos en una cláusula el tema de la garantía, el tema de la hipoteca o de la prenda. Entonces, eso conocido como accesorio ya se ha unificado en un solo contrato, ¿cierto? En un solo contrato. Pero hay contratos en los que se hace, por decir como ejemplo, un préstamo y le ponen que el deudor garantiza la obligación con todos sus bienes habidos y por haber, ¿cierto? Es decir, presentes y futuros, según convengan a la parte interesada. Pero hoy por hoy los notarios, cuando se dan esos contratos, dicen, no, el capital es significativo, tiene que haber alguna garantía a este contrato. Hay que hacer una adenda, un contratito complementario, también llamado contrato accesorio. Entonces hace un contrato de hipoteca, de prenda, de garantía o de fianza, y ese contrato está sujeto al principal porque está avalando, está garantizando ese préstamo. A eso se refiere. ¿Listo? Bien. Continuando, vimos los contratos de ejecución instantánea y los de tracto sucesivo. Según la duración del cumplimiento de una obligación, los contratos pueden ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir ejecución instantánea? Quiere decir que se cumplen en un solo momento. Un contrato de compra-venta es de ejecución instantánea o tracto sucesivo. ¿Qué es lo más regular y lo más correcto? Aquí están los papeles, te estoy vendiendo la casa, págame ahora y firmamos el documento, o tomar los papeles de mi casa y a ver cuándo me puedes pagar. ¿Cuál es lo correcto? En el momento de que entregas los papeles, también se tiene que entregar el dinero, ya que Eso es es lo más correcto y eso es lo que una ocurre, ejecución instantánea. ¿cierto? A esos contratos cuyo cumplimiento se dan en el instante de celebrar o firmar el contrato o inmediatamente después se llaman ejecución instantánea, ¿ya? En cambio, los contratos de tracto sucesivo, sucesivo quiere decir orden, ¿no? Se cumple durante un determinado tiempo, a plazos, tracto sucesivo,
Ejemplo, si yo he prestado plata y veo que no me puede pagar en un solo pago, de pronto suscribiré un plan de pagos con mi deudor. Y mi deudor me dirá que el dinero que le he prestado de 50,000 bolivianos o dólares, me los va a ir pagando en cuotas periódicas de un mes, cada mes 10,000 bolivianos. Entonces ese contrato se está cumpliendo de forma sucesiva, en un cierto periodo de tiempo, quiere decir. ¿Listo? También vimos los contratos consensuales y los contratos reales. Clasificación que tiene que ver desde el punto de vista del requisito de la formación. ¿Qué es consensual? ¿Acuerdo? ¿Consentimiento? ¿O no? Consentimiento. Claro, es consensual, han consensuado, han acordado y se perfecciona con el consentimiento. Y el real se perfecciona con la tradición. Esto tiene que ver con la doctrina. Más que real se conoce el momento de entregar toda la documentación, los antecedentes y toda la documentación actual en un contrato de compra-venta al comprador. ¿Por qué? Porque al vendedor de nada sirve quedarse con ningún documento. Le tiene que entregar toda la tradición, es decir, desde el papel más antiguo que tiene, toda la tradición al nuevo propietario. ¿Ya? A eso se refiere. Se ha confundido, no se utiliza mucho este término real en la práctica, porque el Código Civil, en el artículo que merece el contrato de compra-venta, de forma clara establece que una obligación del vendedor es entregar toda la documentación saneada, sin pendiente alguno. Entonces se está cumpliendo con entregar todos los documentos que contengan la tradición, los antecedentes del inmueble. Vimos el contrato verbal y el contrato formal o solemne, ¿no? Verbal, como su nombre lo indica, se perfecciona con el solo hecho de brindar el consentimiento, sea expreso o sea tácito. En cambio, el contrato formal o solemne, ¿no?, tiene que ver con cumplir con la formalidad que la ley establece. Solemne es sinónimo de formalidad. La ley está determinando, ¿sí?, de forma clara, para que un contrato sea válido, sea eficaz, de forma clara está determinando que se haga en determinada forma. ¿Se acuerdan del artículo 491? Documentos y actos jurídicos que deben hacerse en documento público. Y entre ellos está la hipoteca, la antícresis, la subrogación y otros. Esos contratos, por su forma, por su solemnidad, deben cumplir con lo que la ley establece, bajo pena de ser declarados nulos. No hay mucho problema. Los contratos privados y públicos, tampoco hay mucho problema. Desde el punto de vista de la naturaleza de las partes del contrato, el contrato público es aquel donde interviene el Estado o alguna entidad pública en representación del Estado. Y los contratos privados, como su nombre lo indica, son aquellos donde intervienen exclusivamente personas de carácter privado y no así el Estado, ¿cierto? Bien. Esto es importante, los contratos nominados o típicos y los contratos innominados o atípicos. Y esto tiene que ver, según la regla de interpretación, ¿sí? Los contratos nominados, por favor no se olviden porque con seguridad es pregunta de examen, los contratos nominados o típicos son aquellos que están expresamente nombrados en la ley, en el Código Civil. Están designados en el Código Civil. Ejemplo, ya hemos visto el contrato de compra-venta. Está en el Código Civil con el nombre de contrato de compra-venta. El contrato de donación
está en el Código Civil con ese nombre, contrato de donación. Son contratos típicos, son contratos nominados porque están nombrados en el Código Civil. En cambio, los contratos atípicos o innominados son lo contrario de los contratos nominados o típicos. ¿Por qué? Porque no están de forma expresa nombrados en la ley. No están ahí con su nombre. Pero no por ello significa que no sean válidos o que no se puedan celebrar. ¿Ya? Puede que no estén nombrados en el código, quiero decir. Pero eso no quiere decir que no existan o no sean válidos. ¿Listo? No quiere decir. Simplemente es que no están nombrados en el Código Civil, pero que sí se celebran, que sí se hacen y que se encuentran en el marco de la ley. Contratos típicos y contratos atípicos. Contratos de libre discusión y contratos de adhesión. Creo que esto está plenamente entendida. Los contratos de libre discusión son aquellos en que las partes pueden discutir las condiciones del contrato, ¿no? Poner las estipulaciones que crean convenientes previa negociación y posterior acuerdo. Un contrato de compra-venta, ¿es de libre discusión o es un contrato de adhesión? ¿Qué creen? Es un contrato de libre discusión, doctor. Claro, porque las Ambas partes partes. discuten. Bájame, aumentame, cómo están los papeles, qué es lo que le falta. O sea, discuten las condiciones. ¿Un billete de lotería es un contrato de libre discusión o es un contrato de adhesión? Contrato de adhesión. adhesión. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo encuentro en la calle el contrato, el billete de lotería, que además es un contrato en el reverso, y me dice cuánto cuesta el billetito y le digo cuánto cuesta el billetito y me dice 10 bolivianos. Tengo 6, déjemelo en 6, no sea malita. ¿Puedo hacer aquello? No. Porque así está establecido, o sea, me adhiero a las condiciones de precio y demás. Lo mismo pasa con los billetes de avión, o sea, los pasajes aéreos o los pasajes terrestres. Ustedes van a la terminal y preguntan, ¿a qué hora salen los buses Cama a La Paz? A las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Perfecto. ¿Cuánto es el pasaje? 50 pesos. No, pues es mucho. Se baje 40, le pago 35. ¿Puedo hacer aquello? ¿O no puedo? Sí, Le digo que se baje. en el terminal, ¿verdad, doctor? Claro. Ah, no tanto así. No tanto. Voy a las oficinas de BOA o de Ecojet y le digo, ¿tiene vuelos a Santa Cruz? ¿A qué hora? Sí, sale en la mañana y sale en la tarde. ¿Cuánto es el pasaje? 250. Uy, no, se baje pues 200 le pago. ¿Puedo hacer eso? No. No. ¿Cuánto es el pasaje? 250. Perfecto. Deme uno. Son contratos de adhesión, pero en aquellos contratos que permitan la discusión, el ponerse de acuerdo en las condiciones y temáticas del contrato, sí, son contratos de libre discusión. ¿Listo? Con la clara diferencia que existe. Los contratos individuales y los contratos colectivos desde el punto de vista de la naturaleza de las partes. Los individuales pues van a ser aquellos en los que las partes de forma personal e individual suscriban el contrato. Y los colectivos sí son aquellos en los que van a participar un grupo de personas a través de sus representantes, pero cuyo efecto jurídico va a afectar a todos los demás, ¿cierto? Individuales y colectivos. Públicos y privados por su publicidad. ¿Sí? Los contratos públicos, a ver, se van a llamar así cuando son aquellos realizados bajo
la permisión, la autorización o la observación de un notario o jueces. Van a intervenir. Se realiza bajo su tuición. En cambio, los privados son aquellos contratos que solo las partes lo firman. ¿Sí? Solo las partes. Con o sin participación de un notario. Por tanto, son considerados contratos privados. Bien, eso es lo que vimos en la clasificación, ¿cierto? Y ahí terminamos el segundo tema. A ver, permítanme, chicos, cortar acá